El rey del CAS. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Elena Chávez. Entre cuates con el narco. Como dice el dicho, ni el amor ni el dinero se pueden ocultar. Crear un movimiento político que aglutine a más de 10 millones de personas no solo se logra con carisma y labia, se requieren muchas otras cosas más, lo principal, dinero. Camionetas nuevas, relojes costosos, vuelos de ida y vuelta, el mismo día o en ocasiones hasta 2 veces en 24 horas, se me hacía demasiado. Ya había perdido López Obrador su segunda campaña presidencial frente a Peña Nieto, y decidió lanzarse a una tercera, un tiempo con el sello del PRD y aliados, y posteriormente con su marca propia, Morena. En agosto de 2014 le pregunté a César por qué a ellos el narco les permitía moverse sin ningún problema por todo el país. Mi pregunta surgió cuando en un trayecto por carretera a Valle de Bravo un retén del ejército detuvo al tabasqueño y a su comitiva para catear las camionetas en las que viajaban. Lo escuché en las noticias y el recurrente miedo con el que viví todos esos años hizo presa a mi corazón. De inmediato llamé a César, pero como siempre, el buzón se burlaba de mí. Entonces recurrí a los mensajes, tenía 2 celulares en aquellos años y a los 2 le envié la misma pregunta, ¿están bien? Silencio. Ninguna respuesta durante horas. Solo sabía lo que informaban los noticieros. En la 149 televisión logré ver a López Obrador fuera de su camioneta y de pasadita, por el movimiento del camarógrafo, no sé cuál, porque iban varios medios acompañándolos, le dio un breve chispazo a César que me dio tranquilidad. Escuché cómo el abanderado presidencial les decía a los soldados que fueran a Los Pinos a buscar lo que ellos no tenían. Me conformé con saber que estaban bien y pasé horas esperando a que César se comunicara conmigo. Él vivía pegado al celular cuando estaban en la Ciudad de México para los dictados de mensajes para las redes sociales, y yo dormía con el mío encendido toda la noche hasta escuchar su voz diciéndome que estaban bien y en el hotel donde pernoctarían. Sí, fue un suplicio. Ya entrada la noche, cuando por fin me llamó para decirme que todo estaba bien y que a su regreso me contaría con detalle lo ocurrido en ese retén militar, no quedé satisfecha, mi intuición me decía otra cosa. Sí, era cierto, López Obrador era conocido a nivel nacional por tantos años de recorrer el país, así que para tranquilizarme me dije, es normal que lo vean y los dejen irse. Y con ese pensamiento me quedé dormida. 2 días después de aquel incidente César llegó a casa con la maleta cargada de guayaberas nuevas. Mientras la deshacía para sacar la ropa sucia me contó que los militares los habían detenido, pidiéndoles que se bajaran de las camionetas para la revisión de rutina en todos los retenes. No pasó nada, me dijo, cuando vieron quién viajaba en la camioneta los militares hasta le pidieron permiso para tomarse una fotografía, se le cuadraron. Eso me dio pauta para cuestionarle por qué los narcos no los detenían en sus largos trayectos por carretera. César se encogió de hombros sin darle mucha importancia a mi pregunta y me contestó, tenemos acuerdos, no nos metemos con ellos, ellos no se meten con nosotros. Su respuesta no me tranquilizó, al contrario, sentí un piquete en el corazón donde se agolpan todas las emociones. ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Con quién habían hecho ese acuerdo? ¿Qué implicaba? No recibí mayor respuesta. Como acostumbraba, César se dejó caer sobre la cama cruzando las piernas. De alguna manera, la respuesta me la ha dado el propio López Obrador. El 17 de octubre de 2019 integrantes del ejército arrestaron en el fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán, al primogénito del Chapo Guzmán, Ovidio, en una acción donde los disparos de ambas partes aterrorizaron a los ciudadanos de aquella ciudad durante horas. Ovidio se entregó sin oponer resistencia, sabía que lo soltarían unos minutos después. Primero, porque, según dijo el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, había sido una orden suya, y días después López Obrador se responsabilizaría de la libertad del narco junior, a pesar de que antes había asegurado que no lo habían informado sobre la detención del hijo del Chapo. Desde aquel incidente han circulado infinidad de especulaciones en torno a posibles acuerdos entre el gobierno y el crimen organizado. Lo cierto es que en política las coincidencias no existen. Desde su campaña, AMLO le envió a la delincuencia el mensaje de abrazos y no balazos para supuestamente serenar al país y devolvernos la paz.
Ha ocurrido todo lo contrario, pareciera que el narco cogobierna con esta administración, ayuda en elecciones y pone recursos económicos y humanos para imponer gobernadores, como sucedió en Michoacán en 2021. El pleito por las plazas se ha intensificado y las masacres han sido notorias y constantes. Ese fue el acuerdo del que me habló César esa noche. ¿A cambio de qué? En estos 3 años y medio de gobernar nuestro país, el presidente ha sido enfático en señalar que no perseguirá al crimen organizado. No obstante, fue mucho más allá cuando el 12 de mayo de 2022, en su conferencia mañanera, López Obrador dijo en cadena nacional que cuida a los militares, esto porque habían sido expulsados literalmente a punta de metralletas del poblado de Nueva Italia, Michoacán, por delincuentes bien armados, pero dijo que también cuida a los integrantes de las mafias del narcotráfico porque son seres humanos. Por si quedaba duda de sus declaraciones, un día después, desde Nuevo León, AMLO reiteró que no fue un desliz de su parte decir que cuidaba al crimen organizado. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, de que el que a hierro mata a hierro muere? Cuestionó. Más allá de los discursos, queda claro que la violencia y la inseguridad están desbordadas, y los mexicanos tenemos derecho a saber cuál fue el acuerdo, si existe, al que llegó con el crimen organizado y que le dieron a cambio. César Yáñez Centeno ha caminado de la mano de AMLO desde que se conocieron a finales de los 90. Como una de las personas más cercanas al presidente ha sido testigo de todo lo que ha hecho para llegar al poder. César acompañó a López Obrador como funcionario durante su gobierno en el Distrito Federal, luego coordinador de comunicación de su campaña en 2006 y 2012, y vocero en 2018. Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular de AMLO. Muchos toman su segundo apellido como un adjetivo real por su influencia y poder sobre decisiones importantes. Ha sido el gran administrador del caso obradorista. Octavio Romero Oropesa, paisano de López Obrador, es el actual director general de Pemex. Desde su posición como oficial mayor, fue quien inauguró el moche durante la jefatura de gobierno de AMLO. Marcelo era el protegido de AMLO. El actual secretario de Relaciones Exteriores le correspondió al tabasqueño con los recursos económicos necesarios para sus giras a lo largo del país. Mario Delgado, actual dirigente de Morena, acompañó a su carnal Marcelo cuando este fue jefe de gobierno. Fue su secretario de Finanzas, de Educación Pública y su cómplice en la construcción mal hecha de la Línea Dorada. Beatriz Gutiérrez Müller fue muy paciente. Pasó de un bajo perfil en una primera campaña de AMLO a ser una de las personas que más influyen en las acciones del presidente, pese a que afirmó que por convicción propia su figura en el gobierno sería gris. No seas provocador, de veras, te lo digo, sinceramente cállate, le contestó enojado AMLO al padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quien durante gira en Nueva York en 2017 le reclamó su cercanía con el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Ariadna Montiel fue una eficaz recaudadora en los inicios de su trayectoria política, ahora es una de las principales operadoras de AMLO. Pasó de cuidar vallas en el plantón de Reforma a cargos públicos donde se maneja mucho dinero. La maestra Delfina fue multada por retener hasta 10% del sueldo de los funcionarios públicos para apoyar la campaña de AMLO cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Pese a eso, hoy es la elegida de López Obrador para contender por la gubernatura del Edomex por Morena. César y Claudia Sheinbaum han trabajado juntos desde hace mucho tiempo. Agencia Copyright El Universal. Agencia Copyright El Universal siempre han tenido una fuerte amistad. Claudia se ha mantenido entre las más leales a AMLO durante casi 20 años. En la actualidad se dice que es la corcholata preferida del tabasqueño de cara a las elecciones del 2024. La fidelidad pese a ser premiada no necesariamente es una virtud. La foto corresponde al nombramiento de la oficina de la Presidencia de la República en 2018, en ella aparecen nombres como Gabriel García Hernández, Alejandro Esquer Verdugo y César Yáñez. Los tres han sido constantes entre la gente cercana a López Obrador durante muchos años, pero también son señalados entre los principales orquestadores del caso de AMLO.